iniciar una audiencia de juicio oral mercantil de acuerdo a las reformas al Código de Comercio del día 27 de enero de 2011 y que entraron en vigor el día 1 de julio del presente año. Se compone de dos audiencias. La primera es la audiencia preliminar y la segunda es la audiencia de juicio. En esta ocasión se va a desahogar una audiencia de juicio que regula el artículo 1390 bis 38 del Código de Comercio. En esta audiencia se desahogarán las pruebas, se expresan los alegatos y se declara visto el asunto para que en la siguiente etapa de la audiencia se dicte la sentencia. Esta audiencia va a representar un juicio donde se demanda el pago de la indemnización por un siniestro derivado de un contrato de seguro médico. Los intervinientes que nos acompañan en esta ocasión, como juez, la licenciada Adela Jiménez Carrasco, como secretario, el licenciado Alberto Ávila Barrio, como parte actora, la licenciada Mayra Reyes Castillo, como representante de la demandada, licenciado Arnulfo Melgar Márquez, como testigo, licenciado Antonio Ortega Ramírez, como autorizada de la parte actora, licenciada Cindy Ramos Fernández, y como autorizado de la parte demandada, licenciado Carlos Humberto Ugarte Espino. Voy a conceder el uso de la palabra al señor secretario para iniciar. Iniciamos grabación. Buenas tardes. En la ciudad de Chihuahua, siendo las 14 horas del día 26 de julio del año 2013, el de la voz, secretario de Acuerdos, licenciado Alberto Ávila Barrio, adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, hago constar que nos encontramos constituidos en la sala oral de este juzgado a fin de llevar a cabo la audiencia de juicio dentro del expediente 1/2013 relativo al juicio oral mercantil seguido en este tribunal y que promueve Mayra Reyes Castillo en contra de Aseguradora Europea Sociedad Anónima. Preside la audiencia la jueza licenciada Adela Alicia Jiménez Carrasco. Se pide a los intervinientes, así como al público asistente, que apague sus teléfonos celulares, que guarden el debido respeto y silencio y se pongan de pie para recibir a la jueza. Buenas tardes, tomen asiento por favor. En el lugar y fecha y hora mencionados por el secretario del juzgado, se declara la apertura de la audiencia de juicio programada en la audiencia preliminar relativa a este procedimiento. Secretario, proceda a identificar, protestar y advertir a los intervinientes en términos del artículo 1390 bis 26, párrafo tercero del Código de Comercio, recabando copia certificada de sus identificaciones. Su señoría, le hago saber que se encuentran presentes en esta sala la actora Mayra Reyes Castillo, quien se encuentra asistida de su abogada, licenciada Cindy Ramos Fernández, quien se encuentra debidamente autorizada en los amplios términos del artículo 1069 del Código de Comercio. Igualmente, presente el apoderado de la moral demandada, Aseguradora Europea Sociedad Anónima, licenciado Arnulfo Melgar Márquez, quien se encuentra acompañado del licenciado Carlos Humberto Ugarte Espino, quien es autorizado en amplios términos del artículo 1069 del cuerpo legal antes mencionado. Igualmente presente el testigo
de nombre Antonio Ortega Ramírez, en el entendido de que previamente se exhibieron sus identificaciones que tuve a la vista y corresponden con sus rasgos fisonómicos. Asimismo, procedo a tomar protesta de ley a los intervinientes para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles saber que en caso de declarar falsamente, se pueden hacer acreedores a una pena privativa de libertad que va de 6 meses a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días, multa, de conformidad con el artículo 307 del Código Penal de la entidad. En vista de lo anterior, parte actora, Mayra Reyes Castillo, ¿protesta conducirse con la verdad? Sí, protesto. Licenciada Cindy Ramos Fernández, autorizada de la parte actora, ¿protesta conducirse con la verdad? Licenciado Arnulfo Melgar Márquez, apoderado legal de la moral demandada, aseguradora europea, sociedad anónima, ¿protesta conducirse con la verdad? Licenciado Carlos Humberto Ugarte Espino, autorizado de la parte demandada conforme al artículo 1069 del Código Mercantil, ¿protesta conducirse con la verdad? Antonio Ortega Ramírez, testigo ofrecido por la parte demandada, ¿protesta conducirse con la verdad? Es cumplido, señoría. Gracias. Secretario, dé cuenta con las pruebas admitidas y preparadas que habrán de desahogarse. Su señoría, le doy cuenta que se encuentran preparadas todas y cada una de las pruebas que les fueron admitidas a las partes. Bien. En razón de lo anterior, hago saber a las partes que las pruebas admitidas se desahogarán en el siguiente orden. De la parte actora, la confesional a cargo de la demandada por conducto de su representante legal, la documental ofrecida en su escrito de demanda, la instrumental y la presuncional legal y humana. De la demandada, la confesional a cargo de la señora Mayra Reyes, la testimonial a cargo de Antonio Ortega, las documentales que refieren su escrito de contestación de demanda, la instrumental y la presuncional legal y humana. Secretario, instruya al testigo para que espere en la sala de testigos hasta en tanto se le llame a rendir su testimonio. Enterado, su señoría. Señor Ortega, acompáñeme, por favor. A continuación, se procede al desahogo de la prueba confesional a cargo de la moral demandada, aseguradora europea, sociedad anónima, a través de su apoderado licenciado Arnulfo Melgar Márquez. Para tal efecto, licenciado Melgar, pase al estrado. Secretario, tómele las generales al absolvente. Para el registro, le pido proporcione su nombre completo, Arnulfo Melgar Márquez, su edad, 50 años, su estado civil, casado, domicilio, Deza y Ulloa 405 en esta ciudad de Chihuahua, ocupación, abogado y representante de la parte demandada. Bien, licenciado Melgar, la parte actora le va a formular algunas posiciones, pero no debe contestar hasta en tanto yo le indique que responda. Le advierto que sus respuestas deberán ser en forma categórica, es decir, contestar sí o no, y si tiene alguna consideración la puede hacer después de su respuesta. En caso de negarse a responder en la forma indicada, se le declarará confeso de conformidad con lo que dispone la fracción tercera del artículo 1390 bis del Código de Comercio. Parte actora, formule sus posiciones.
Diga si es cierto que su representada celebró conmigo un contrato de seguro médico. Conteste. Sí, así es. Diga si es cierto que dicho contrato se celebró el día 15 de abril de 2009 bajo las condiciones generales vigentes en el año 2008. No conteste, reformule su posición, contiene más de un hecho. Diga si es cierto que dicho contrato se celebró el 15 de abril de 2009. Conteste. Sí, celebramos un contrato en esa fecha. Sin embargo, en otra fecha posterior se renovó la póliza y esto. Diga si el contrato señalado se celebró bajo las condiciones generales vigentes en el año 2008. Conteste. Sí, se celebró en ese año. Sin embargo, para el 2010 se renovó la póliza y se celebró bajo las condiciones del contrato de seguro autorizadas para el 2009. Diga que es cierto que omitió pagar la indemnización por el siniestro ocurrido. Conteste. Sí, se ha negado a la compañía que represento a pagar el siniestro, puesto que conforme a las condiciones vigentes para el 2009 no estaba amparada la cantidad que está reclamando la parte actora. No tengo más preguntas. Licenciado Melgar, regrese a su lugar. Gracias. Acto continuo se desahogan las pruebas documentales admitidas a la actora, consistentes en contrato de seguro médico de fecha 15 de abril del 2009, celebrado por la actora y la moral demandada. Asimismo, las condiciones generales vigentes para el año 2008 y una factura número 123 de fecha 10 de abril del 2010, expedida por Hospital Buenavida, Asociación Civil, a favor de Mayra Reyes Castillo. Asimismo, en este acto se tienen por desahogadas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Desahogadas las pruebas de la parte actora, procedemos al desahogo de las pruebas admitidas a la demandada, por lo que en relación a la confesional a cargo de la actora, le solicito, señora Mayra Reyes, pase al estrado. Secretario, tome las generales al absolvente. Para el registro, dé por favor su nombre completo. Mayra Reyes Castillo. Su edad. 44 años. Estado civil. Casada. Su domicilio. Calle Jiménez 704. Ocupación. Empleada. Adelante. El apoderado de la parte demandada le va a formular algunas posiciones, pero no deberá contestar hasta en tanto yo le indique que lo haga. Le advierto que sus respuestas deberán ser en forma categórica, es decir, debe contestar sí o no, y si tiene alguna consideración la puede hacer después de su respuesta. En caso de negarse a responder en la forma que le he indicado, se le declarará confesa de conformidad con el artículo 1390 bis 41, fracción tercera del Código de Comercio. Parte demandada, formule sus posiciones. Gracias, señorita. Dígame, por favor, si conoce al señor Antonio Ortega. Conteste, por favor. Sí, sí lo conozco. Diga si es cierto que el motivo por el cual lo conoce es porque le vendió un contrato de seguro. Conteste. Sí, es verdad. Diga que el contrato de seguro que celebró fue en el año 2008. Conteste. Sí.
¿Es cierto que ese contrato fue renovado para el año 2010? Conteste. Sí. Ahora dígame si es verdad que el vendedor, el señor Ortega Ramírez, le entregó las condiciones generales del contrato para el año 2009. Conteste. Cuando se llevó a cabo la renovación, no entregó las condiciones generales, únicamente la póliza. Le recuerdo que tiene que contestar sí o no y luego hacer su manifestación. ¿Me repite la pregunta, por favor? Que diga si es cierto que le entregó las condiciones generales para del contrato de seguro para el año 2010. Conteste. No, no las entregó. Es todo, su señoría. Señora Reyes, regrese a su lugar. A continuación, procedemos al desahogo de la testimonial admitida a la demandada a cargo del señor Antonio Ortega, para lo cual, secretario, ingrese al testigo. Enterado. Tome las generales del testigo e interróguelo respecto de las tachas de ley. Para el registro, ¿cuál es su nombre completo? Antonio Ortega Ramírez, ¿Su edad? 23 años, ¿Su estado civil? soltero, ¿Su ocupación? agente de seguros, ¿Domicilio? calle Chihuahua, número 700. Asimismo, ¿es usted pariente por consanguinidad o afinidad de alguno de los litigantes? No, ¿Es usted dependiente o empleado de la persona moral que lo presenta? sí, ¿Tiene algún interés en el resultado de este pleito? no, ¿Es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes? no. Cumplido, su señoría. Bien. Señor Ortega, el abogado de la demandada le va a formular algunas preguntas, pero deberá contestar hasta que yo se lo indique. ¿Tiene alguna duda? No, su señoría. Abogado de la demandada, proceda con su interrogatorio. Gracias. Díganos si conoce a la señora Mayra Reyes Castillo. Sí, sí la conozco. Le recuerdo que tiene que contestar hasta que yo se lo indique. Disculpe, su señoría. Adelante. ¿Entonces conoce a la señora Mayra Reyes Castillo? Conteste. Sí, sí la conozco. ¿Se encuentra ella presente aquí en esta sala? Conteste. Sí, ¿Nos puede indicar en dónde se encuentra? Conteste, por favor. en el estrado del lado derecho. Díganos por qué motivo la conoce. Conteste. Porque soy agente de seguros y trabajo para la compañía aseguradora europea Sociedad Anónima y esa señora me compró un seguro médico. ¿Nos puede decir en qué fecha celebró el contrato de seguro? Conteste. Bueno, fue una renovación en abril del año 2010. ¿Nos da la razón de su dicho, por favor? La razón de su dicho, señor Ortega, es porque sabe todo lo que acaba de manifestar. Claro, como le dije anteriormente, soy agente de seguros de la compañía europea y esa es la razón que conozco a la señora, porque fue la persona que me compró la renovación. No tengo más preguntas. En este acto, atendiendo el principio de contradicción, le concedo el uso de la voz a la actora para que manifieste lo que a su derecho convenga. No hay ninguna intervención, señoría. Señor Ortega, le hago saber que ha concluido su participación en esta audiencia
por lo que le pido abandone el estrado y lo autorizo, si es su deseo, a retirarse de esta sala. Señor secretario, entregue la identificación al testigo. A continuación, se desahoga la prueba documental admitida a la demandada, consistente en la documental que contiene las condiciones generales vigentes de fecha 15 de abril del 2009. También se tienen por desahogadas en este acto la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. No habiendo más pruebas que desahogar, previo a declarar precluidos los derechos de las partes, se les concede el uso de la voz para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Parte actora, ¿algo que manifestar? No, su señoría. Parte demandada, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Como representante de la parte demandada, le manifiesto los alegatos que a esta represento. Y es claro que... Permítame, todavía no declaramos abierta la fase de alegatos. ¿Tiene algo que manifestar en cuanto a las pruebas? No, hasta este momento. Está bien. Gracias. En este acto, con fundamento en el artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio, declaro precluidos los derechos de las partes que debieron ejercitar hasta este momento. En consecuencia, se cierra esta fase y se abre la fase de alegatos, por lo que con fundamento en los artículos 1390 bis 2 y 1390 bis 38 del Código de Comercio, se concede el uso de la voz primero a la actora y posteriormente a la demandada. Les hago saber que para este efecto, atendiendo al principio de igualdad, se les concederá el uso de la voz por una sola vez a cada parte. Parte actora. Parte actora. Sí, su señoría. Bueno, le reitero que cuando se llevó a cabo la renovación del contrato de seguro médico, únicamente me fue entregada la póliza y no las condiciones generales. Además, me engañaron porque me dijeron que me iban a pagar conforme lo estipulaban las condiciones generales del año 2008, por lo que deberá condenarse a la demandada a pagarme las prestaciones que reclamé en mi escrito inicial de demanda. Eso es todo. En este acto se concede el uso de la voz al apoderado de la demandada para que formule sus alegatos. Sí, su señoría. Mire, es claro entonces que la parte que represento demostró las excepciones a que se hicieron valer en la contestación de la demanda, además de que con las pruebas que ofrecimos y desahogamos, hemos acreditado que las condiciones generales del contrato vigentes para el año 2009 le fueron entregadas de propia mano a la señora Mayra Reyes, y que con las pruebas que la parte actora, que no desahogó, por cierto, en la presente audiencia, no demostró los elementos de su acción, por lo que solicito sea condenada la parte actora al pago de los gastos y costos del juicio. Es todo, señor. En este acto, con fundamento en el artículo 1390 bis 24 del Código de Comercio, se declaran precluidos los derechos de las partes que no ejercitaron hasta este momento, por lo que se cierra esta fase, declarándose visto el asunto. En consecuencia, se cita a las partes para la continuación de la audiencia de juicio, en la cual se dictará la sentencia correspondiente, misma que deberá verificarse a las 13 horas del día 9 de agosto del año 2013, por lo que con fundamento en el artículo 1390 bis 22 del mismo ordenamiento legal, se tienen por notificadas y citadas las partes para que concurran a este tribunal en la fecha indicada. Parte actora, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría. Solicito una copia simple del acta de la presente audiencia y una copia certificada del registro videograbado. Parte demandada, ¿alguna petición? Sí, su señoría, solicito igualmente copia simple de la constancia de la presente audiencia, así como copia certificada del audio y video correspondiente. Como lo piden las partes,
previo pago de derechos correspondientes y toma de razón que por su recibo obre en autos, entréguese las copias solicitadas. Con lo anterior concluye esta diligencia. Señor secretario, cierre la audiencia y levante el acta correspondiente. Siendo las 15 horas del día 26 de julio del año 2013, se cierra la grabación de la audiencia, solicitando a los concurrentes se pongan de pie para la salida de la jueza.